Bien, hermanos, ¿cómo están? Ha sido una bendición escuchar algunas de las predicaciones de Expositores 2020. El día viernes y sábado tuve la oportunidad de poder escuchar algunas de ellas y ha sido de mucha edificación y bendición para la iglesia en general, para los pastores y miembros de las diferentes iglesias en el mundo. Sobre todo, los temas fueron buenos, pero escuché mucho el tema del pastor John MacArthur sobre que la mujer no debe pastorear. Fue muy bueno, utilizando todos los textos bíblicos, tratando de abarcar todo lo que la Biblia dice en cuanto a este tema. Fue de gran bendición y esperamos que sea de mucha bendición a muchas mujeres que están actuando como pastoras y iglesias donde hay hombres y mujeres puedan entender esto y dar un paso hacia atrás y la iglesia llevarla como Dios dice, según para la gloria de Él. Bueno, este es un evento muy bueno. Y un hecho que también no tiene precedentes es el tratado de paz que firmaron en la Casa Blanca el miércoles pasado los israelitas y árabes, países que han estado en guerra desde que fue formada como nación en 1948 Israel, pero su enemistad se remonta en realidad desde muchísimos siglos atrás, con Abraham, con Isaac, el hijo de la promesa de los israelitas, e Ismael, el hijo de la egipcia, que son los árabes. Porque en un tiempo que digan paz, 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 bueno, se van a desencadenar todos los eventos futuros y finales del mundo. Y el mundo tiene mucha curiosidad el día de hoy. Hay mucha curiosidad sobre el futuro en verdad. Y esto se remonta desde la misma antigüedad, cuando los romanos y los griegos querían saber, por ejemplo, quién iba a ganar una guerra, ya que eso era lo que ellos se peleaban, tierras y guerras. Entonces ellos le preguntaban a los dioses paganos, pero lo hacían por medio de sacerdotes y pitonisas. Y estas respuestas que daban los dioses en los templos es lo que se llamaba oráculos. Y así ellos podían saber, entre comillas, quién iba a ganar una guerra. Y cuando la gente común de ese tiempo tenía preguntas sobre el futuro, entonces ellos iban hacia las adivinas. Y estas adivinas tenían diferentes métodos para poder decirles el futuro. El tarot consiste en echar las cartas sobre la mesa, pero primero comienzan adivinando sobre el pasado para enganchar a las personas y luego aparentemente van a decir el futuro. La quiromancia consiste en leer las líneas de la palma de las manos y de los dedos. Ellos dicen que esas líneas que están en la palma de las manos son las calles del futuro de la persona. Y hay algo interesante en el mundo antiguo también. La hieroscopia, o ese nombre recién me entero que se llama así, sabía de lo que ellos hacían, hieroscopia. Esto fue inventado por los etruscos por los años 500 antes de Cristo. Consistía en que ellos degollaban a un animal y examinaban las vísceras del animal. Y ahí a través de ese análisis que hacían de las vísceras, tenías que ser un experto en leer hígados, páncreas, intestinos y todo eso. Entonces tú podías saber cosas sobre el futuro, según cómo encontrabas esas vísceras. Bueno, es algo tremendo, pero eso es lo que ellos hacían. Y también la oniromancia, que es la adivinación mediante los sueños, ¿no? Suponemos que no sean sueños de tipo pesadilla, ¿no? Porque quién sabe qué es lo que van a decir. Pero creo que el método más predictivo que ha habido antes y lo hay hasta el día de hoy es el horóscopo, porque eso aparece en los diarios, en la televisión, en internet. Usted puede accesar e inmediatamente ver, y eso te dice lo que va a suceder en el día que tú estás consultando, en el día de hoy, según tu signo zodiacal y también la posición de los astros. Y miles y millones de personas consultan así el signo del zodiaco para ver el horóscopo, qué es lo que les dice que ellos deben hacer. Creo que todos estos son intentos de conocer el futuro, el deseo que tienen las personas de conocer el futuro, pero todo esto es engaño. Pero si queremos saber de verdad sobre el futuro, lo que va a suceder en el mundo, entonces nos basta abrir el libro
del Apocalipsis, porque este libro revela, este libro es revelación. La semana pasada observamos aquí en Apocalipsis 1:1 que dice la revelación, así comienza diciendo el autor, porque este libro revela. Hay palabras que Dios quiere que sean totalmente cerradas, veladas y escondidas. En una ocasión el profeta Daniel, en Daniel 12:9 se le dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En cambio, cuando se trata del libro del Apocalipsis, nosotros vemos por medio del autor que Dios quiere que este libro sea abierto, que este libro sea revelado, sea desvelado lo que se encuentra allí, que este libro sea que aclare las cosas, no que oscurezca las cosas, no que las esconda. Este libro es todo lo contrario, porque Apocalipsis aquí revela la consumación del cielo y de la tierra. Estos son los eventos que están allí y lo que va a ocurrir. Revela el final del pecado y de la maldición. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis. Va a revelar la condenación de Satanás y sus actividades. Revela también cómo se recupera el árbol de la vida. Habla sobre el fin de la muerte, el destierro del dolor, donde ya no va a haber más dolor ni lágrima, y se recupera el paraíso. Sin embargo, todavía este libro es muy mal interpretado, muy mal entendido el día de hoy y descuidado, ¿no?, de todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué más vimos la semana pasada? Vimos sobre un personaje que está hablando como un tema central. Y el texto dice la revelación de Jesucristo. Eso es lo que dice en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Entonces se trata de este mensaje. El mensaje es Jesucristo. Ningún libro revela más la grandeza de Jesucristo que el libro de Apocalipsis. Es grandioso el libro. En este libro se promete al Salvador y aquí Él es preeminente. Aquí lo observamos en las diferentes páginas de este libro, al Salvador. Aquí vemos el futuro, vemos la gloria de que está por venir cuando Dios llegue al gran clímax de esta historia redentora. Vimos también cuál es el origen de este libro. Y el texto dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y aquí vemos el origen. El origen es Dios. Dios es la fuente de este libro. Este libro fue dado principalmente a Jesucristo porque Él se había humillado a sí mismo. Fue el Hijo que agradó al Padre, ¿no?, sobremanera. Y en 2 ocasiones en su ministerio eso fue lo que Él dice, ¿no? Hagan lo que Él dice, porque se agradaba del Hijo. Y la recompensa por haberse humillado a sí mismo, por su humildad, por el sufrimiento perfecto allí en la cruz, por su expiación perfecta, entonces Dios ahora le da este gran registro que decíamos que es como el testamento, que se le abre a Él y se le da a Él de lo que va a recibir en el futuro, de lo que será su propia gloria en el futuro. Es algo tremendo. Entonces el origen de este libro es Dios, y vemos los destinatarios humanos a quienes se dirige también este libro. Y dice el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice, para manifestar a sus siervos. Manifestar a sus siervos. Esta es la audiencia humana a la que llega también este escrito. Es decir, que Dios le dio a Cristo para mostrar a quienes, a sus siervos. A su vez, Jesucristo debe mostrar a sus siervos. Y esos siervos, explicábamos, se refiere a los cristianos. Ellos son los siervos de Jesucristo. Y solo ellos pueden entender este libro. Ningún otro hombre que no sea cristiano puede entender el libro de Apocalipsis ni toda la Escritura. No lo pueden entender porque son locura. Son cosas espirituales que se entienden de manera espiritual. Y solamente un hijo de Dios, un cristiano, puede entender esto. Y es entregado por eso a sus siervos. Cualquier otra persona que quiera interpretar las Escrituras, entonces va a llegar a conclusiones totalmente equivocadas, como lo hay hoy en día, y hay mucha confusión en eso. Cuando Jesús realizó su ministerio de 3 años aquí, Él vino por el cumplimiento también de la profecía de Isaías sobre los judíos, de que ya ellos viendo no ven,
y queriendo oír no oyen ni entienden. ¿Se ve? Se cumplía eso. ¿Y qué hacía Jesús para que ellos ya no entiendan la palabra? Para que sea complicado, oscuro para ellos, para estos judíos entender la palabra. Entonces Él hablaba en parábolas, así dicen los evangelios. Él hablaba en parábolas y la gente no la entendía. Los discípulos tampoco la entendían, pero Él llevaba a sus discípulos a un lado y les explicaba lo que significaban las parábolas. Las parábolas tenían la instrucción de volver oscuro, justamente, de no entenderlo. ¿Por qué? Porque estaban muchísima gente que ya se cumplía la profecía de Dios a través del profeta Isaías de que ya para ellos ya no había salvación. Entonces ya no podían escuchar ni entender y Dios había cerrado de alguna manera. Pero los hijos de Dios entienden y Dios se lo ha dado a Cristo para que nos lo diera a nosotros. Y vimos también ya el último punto de la semana pasada, vimos el carácter profético de este libro, porque en el verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice, cosas que deben suceder pronto. Entonces, ni los oráculos, ni las adivinas, ni el tarot, ni las cartas, ni el horóscopo, nada puede predecir el futuro. Solo Dios predice el futuro. Y este libro de Apocalipsis es profético, porque anticipa las cosas que van a suceder. Dice, y van a suceder pronto. Por eso es futuro. Y este libro es profético. Entonces este libro mira y nos lleva al futuro. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a introducirnos al futuro, porque este libro nos va a llevar a todos esos eventos futuros, los que van a suceder. En el verso 19, dice las cosas que has visto. Se podría resumir este libro de Apocalipsis en 3 cosas. Las cosas que has visto, esas son las cosas del pasado que han ocurrido, el capítulo 1. Las cosas que son los capítulos 2 y 3. Es las que estaban ocurriendo, son los mensajes que Jesucristo le manda a la iglesia. Y las cosas que han de ser después de estas, a partir del capítulo 4 en adelante, todo es futuro, todo es profético, ¿ves? Y se concentra en Jesucristo, en toda su gloria y en todos los acontecimientos de su regreso. Habla de la venida de Jesucristo, en toda su gloria. Y todos sus eventos allí, cada uno en detalle, específicamente, ha revelado todo lo que nosotros debemos saber. Siendo un libro que nos está hablando del futuro, entonces es un libro de esperanza para nosotros los cristianos, porque podemos saber de antemano cuáles son los acontecimientos, cómo es que se va a desencadenar absolutamente todo. Los cristianos podemos saber y trae esperanza para los creyentes, porque sabemos cuál será el final, cómo terminará todo esto, con la victoria de Jesucristo, y esto trae para nosotros ánimo, trae esperanza. Cualquier cosa que estemos viviendo difícil en este momento trae esperanza para todo cristiano. Se le dio en primer lugar a Cristo para que Él lo conociera plenamente, esta revelación, y para que sea puesto ante los ojos de sus hijos, que es su pueblo, la gloria futura que le va a pertenecer al Hijo. Pero esto fascina a todo el mundo, porque todo el mundo quiere saber el futuro. Y hay gente que no es cristiana y está tratando de entender y leer y estudiar el libro de Apocalipsis porque al hombre le fascina el futuro. Y esa gente, por eso, mucha otra gente que no encuentra significado aquí, va y corre hacia el horóscopo, hacia la lectura de las cartas, las palmas de las manos y todas estas cosas. Y a cuántos divinos aparecen. Todo el mundo quiere saber el futuro, pero solo uno conoce el futuro, y ese es Dios. Y en este libro nos da el futuro. ¿Cómo sabemos esto que es predicción, que es profecía? La mayor parte de este libro, por la palabra que dice pronto. Allí en el versículo 1 dice pronto, pronto. En el idioma original es tachos, así se lo pronuncia, tachos. Consulté el léxico griego
Y es interesante porque arroja dos resultados que podría significar este tachos, este pronto que está aquí. En primer lugar, el léxico dice que un periodo puede significar un periodo de tiempo muy breve, pero con un enfoque en la velocidad del evento. El enfoque es la velocidad del evento. Es pronto, pero enfocado a la velocidad, el sentido de ser rápido un evento. Bueno, eso es uno. Y vemos un ejemplo aquí en Hechos 22, 18. Si me acompañan, ustedes pueden ir a sus Biblias, Hechos 22, 18. Aquí tenemos cómo el Señor le está diciendo, anticipando cosas al apóstol Pablo, ¿no? Le está dando una orden al apóstol Pablo de que él debe salir de Jerusalén. Y mira lo que dice Hechos 22, 18. Y aquí utiliza la palabra tachos, es decir, la palabra pronto. Dice, y le vi que me decía, date prisa. Dice, y sal prontamente. Y aquí está la palabra tachos. Dice, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Creo que lo entendemos muy bien, porque prontamente se refiere aquí a velocidad. Le está diciendo, oye, corre. Oye, debe ser como flash. Está diciendo, sal rápido de Jerusalén. Creo que entendemos esta palabra cuando dice pronto, que se trata a velocidad, a rapidez. Él debía salir velozmente de Jerusalén. Y en este sentido de velocidad, si comenzamos a ver el libro de Apocalipsis, en este sentido de rapidez, de velocidad de los eventos, bueno, hay muchos eventos que se dan aquí en el libro de Apocalipsis, y a partir del capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, pertenecen muchos capítulos a la tribulación, y hay juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. Podríamos decir, en este sentido de velocidad, que tan solamente en 7 años se desencadenan una serie de eventos que están registrados aquí en el Apocalipsis. Desde ese punto de vista podría tener algún sentido verlo de rápido, de veloz, como los eventos, ¿no? Esto de que en un abrir y cerrar de ojos vendrá el rapto, el arrebatamiento, bueno, tiene sentido en aplicar esto de aquí, ¿no? Ahí se ve que en estos 7 años hay muchos eventos y que se dan rápidos uno tras otro y ocurren muchísimas cosas en esos 7 años. Pero tachos, también según el léxico, se refiere a un tiempo relativamente breve, en poco tiempo. Esa es la idea, en poco tiempo, pronto, como lo está aquí poniendo la Reina Valera. Entonces, también se refiere a un tiempo relativamente breve, poco tiempo. Y este parece ser el significado que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué? Miren, lo corroboramos aquí en Apocalipsis 22, 12. Si me acompañan, Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. Aquí está el Señor Jesucristo y mira lo que dice. Y utiliza la misma palabra tachos, que es pronto. Dice, he aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando leemos este versículo, que es la venida del Señor Jesucristo, que va a recompensar a cada uno según su obra, bueno, entendemos claramente que no está hablando de velocidad. Él no está diciendo, voy a ser como flash, inmediatamente voy a venir para premiarlo. No es lo que está diciendo, pero sí se está refiriendo a la cercanía de su regreso. Si mi regreso está cerca, dice, para premiar. Esa es la idea, y lo vemos claramente. Podemos hacer esa diferencia, que no se refiere a la velocidad del evento, sino más bien a la cercanía de este evento, que es el regreso de Cristo, que es lo que está hablando aquí. Ahora, en Apocalipsis 22, 20, un poco más abajo, lo vemos también confirmado con esta misma palabra tachos, que dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y aquí está tachos, lo pone como breve la Reina Valera, dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Y bueno, claramente podemos ver que no se refiere a la velocidad de su venida, sino de cercanía. Estoy cerca, está cerca mi venida. No está refiriéndose a una velocidad, ya voy a estar ahí con ustedes. No se refiere a eso. Ahora, podemos ver otros textos aquí
en el Apocalipsis, por ejemplo, en los mensajes a las iglesias, utiliza esta misma palabra. Veamos en Apocalipsis 2.16, Apocalipsis 2.16, aquí está la iglesia de Pérgamo, aquí está un mensaje, y le dice así en este mensaje, Apocalipsis 2.16, dice: por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vendré a ti pronto. Y bueno, la misma idea, no es velocidad, no está hablando de velocidad de su venida, está hablando de la cercanía de su venida. Su venida está cerca, a eso se refiere, ¿sí? Y es interesante porque en el contexto más cercano de nuestro texto de Apocalipsis 1.1, vamos al versículo 3, y esto nos ayuda a corroborar aún más que esta es la interpretación correcta, que no se trata de velocidad, sino de cercanía. Mira, Apocalipsis 1.3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Dice, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. Y la Reina Valera lo pone con la misma palabra de cercanía, que es lo que significa. El tiempo está cerca. No se trata de velocidad, porque vengo como flash, vengo en una velocidad increíble. No se trata de eso, porque el tiempo está cerca. Está hablando de la cercanía. Entonces, es interesante que aquí nos habla de que la venida del Señor Jesucristo es inminente entonces. Está cerca, es inminente, va a suceder, se va a dar esta venida. ¿Por qué está cerca? ¿Por qué está cerca? ¿Sabes por qué está cerca? ¿Por qué dice el Señor está cerca? Porque es el siguiente evento en el horario redentor de Dios, de la venida, que es la venida de Cristo. Este es el siguiente evento que va a ocurrir. No hay otro evento intermedio que espera al creyente. Este es el siguiente evento que Dios está revelándole a Cristo y Cristo está manifestando esto a sus siervos y a Juan, y le está diciendo que esto es lo que va a suceder pronto. El próximo evento es lo que dice. Es cerca. ¿Por qué está cerca? Porque el siguiente evento que viene es la venida de Cristo Jesús. Por eso la Biblia utiliza cerca. Entonces este pronto se refiere a cerca, porque el siguiente evento que sucederá es la venida de Jesucristo. Así que el hecho de que venga pronto y de que su venida esté cerca, no necesariamente está excluyendo un tiempo de espera. Hay tiempos de espera. No se sabe cuánto. Apocalipsis 6.10 nos habla allí de un tiempo de espera, cuando dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y verso 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Así que esta cercanía, aunque es cercanía porque habla de que el siguiente evento es la venida de Jesucristo, no excluye un tiempo de espera. No excluye un tiempo de espera. Hay un tiempo de espera en verdad. Y la verdad es que la iglesia siempre ha vivido en esta expectativa de esperar la venida del Señor Jesucristo. Así es como la iglesia ha vivido. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses 4, desde el verso 3 en adelante, habla de la venida del Señor Jesucristo. Ahí habla y él dice, y es más, el apóstol Pablo pensaba que en el tiempo que él vivía y estando vivo, el Señor Jesucristo iba a venir. Era tanta la expectativa que él decía: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que habemos quedado no precederemos a ellos, sino que también seremos arrebatados, seremos transformados junto con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Esta es la expectativa que tenía el apóstol Pablo de que iba a venir pronto. Estaba cerca, porque el siguiente evento que iba a ocurrir era la venida del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo también en la primera carta, capítulo 4 y el verso 7, él dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, dice. Sed pues sobrios y velad en oración. Se acerca, está cerca, porque el siguiente evento es este. Entonces llama a la sobriedad, llama a velar, a estar en oración. Y después de la ascensión,
del Señor Jesucristo, todos los discípulos vivían también con esta expectativa, porque en Hechos 1:11, ¿recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo era elevado hacia los cielos y ellos lo quedaron mirando allí, dos seres celestiales se aparecieron allí y dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la iglesia siempre ha vivido con la anticipación de este evento, de la segunda venida de Jesucristo, como inminente, como algo que está cerca en verdad, porque es el siguiente evento que ha de ocurrir. No sabemos cómo va a suceder. ¿Recuerdan en Hechos 1:7? Y les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que están escondidas para nosotros, y esta es una de esas cosas que están escondidas, y no lo vamos a poder saber nunca, porque Dios ha dicho que eso no nos incumbe a nosotros. Eso es potestad de Dios, eso es solamente conocimiento de Dios. Pero así vivimos nosotros con esa esperanza continua, sabiendo que el próximo acontecimiento mesiánico es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo cerca, eso es lo pronto que está diciendo el autor aquí. Bien, ya que hemos visto este carácter profético del libro, avanzamos entonces un poco más en el estudio aquí de este versículo 1 y vamos a ver cómo es que se entrega, quién entrega este libro, quién es el que entrega este libro. Y dice verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y aquí está, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Entonces aquí vemos una entrega angelical. Es un ángel el que participa llevando este libro, entregando este libro. O sea, Cristo entrega este libro por medio de un ángel. Y esto llama mucho la atención. Esta revelación de Jesucristo anunciando su venida es muy inusual, pero el Señor ha escogido traernos el mensaje de este libro por medio de ángeles. Él ha escogido así, por medio de ángeles. ¿Qué otra revelación ustedes recuerdan en la Biblia que se haya entregado por ángeles? Otra gran revelación que se haya entregado por ángeles. La ley de Moisés fue entregada por ángeles. ¿Recuerdan en ese gran sermón que está ante todo el Sanedrín, todos los judíos, todas las principales autoridades judías, y estaba Esteban allí predicando y predicando antes de que le tiraran piedras, antes de que lo lapidaran? En Hechos 7:51, ¿recuerdan cómo le está hablando contra ellos? Y les dice, duros de cerviz, dice, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros recibisteis siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros resististeis. Ellos resistieron al Espíritu Santo, así como sus padres. Y el verso 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahí está. Ahora, es interesante acá en Esteban, porque Esteban usa el plural, dice ángeles. De manera que fueron ángeles los que entregaron la ley, fueron muchos ángeles, porque utiliza el plural, pero nuestro texto usa el singular, dice, usa el singular y lo recalca allí. En Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel, otra vez, reafirma lo mismo en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces este libro es entregado por un ángel. Este libro es entregado por un ángel. Y la palabra que dice ahí en el texto, enviándola es apostelos. Es una palabra que la conocemos nosotros, porque de allí obtenemos la palabra apóstol, que tiene la idea de uno que es enviado. Uno que va a cumplir una comisión y va con autoridad para cumplir una misión específica. Entonces eso es un enviado, eso es un apóstol, en este caso aquí es un apostelos, dice enviándola, ¿no? Entonces aquí hay una misión angelical, aquí hay un ministerio angelical. Hebreos 1:14 nos dice para qué están los ángeles. Uno de los ministerios de los ángeles dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y aquí está, un ángel cumpliendo esto.
hace este ministerio de llevar la revelación de Jesucristo. Se lo lleva ¿a quién? A Juan, a su pluma y ahora a nosotros. En este libro de Apocalipsis vamos a encontrar mucho ministerio angelical. Más que en cualquier otro libro de la Biblia, los ángeles aparecen en casi todos los capítulos de la Biblia. Desde el capítulo 4 hasta el versículo 20, en cada capítulo aparecen los ángeles, excepto en el 13. Pero en todos están los ángeles. En todos ellos están los ángeles. Entonces hablan de los ángeles cumpliendo misiones específicas. Están por todas partes. 67 veces se menciona a los ángeles en este libro de Apocalipsis. Hoy en día hay muchísimos libros en las librerías seculares y cristianas que hablando sobre los ángeles y sobre sus ministerios, y sobre todo en las librerías seculares, están lejos de la verdad, ¿no? Hablan de nombres que ni se nombran aquí en la Biblia, pero ellos ya tienen nombres de ángeles y ministerios que nunca los señala las Escrituras. Pero nosotros, durante el estudio de Apocalipsis, vamos a familiarizarnos mucho con los ángeles y vamos a aprender mucho el ministerio de ellos, lo que realizaron. Bien, seguimos con el siguiente punto. Ahora nos lleva a la gente humano, ¿no? A su gente humana. ¿A quién llevan los ángeles este mensaje a escribir? ¿A quién le lleva este ángel? ¿A quién le lleva? ¿A quién le da esta revelación? Sabemos que Jesucristo se la da al ángel para que se la lleve ¿a quién? Y en nuestro texto, en el versículo 1, dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí está, es algo interesante, a su siervo Juan. Ahora, es interesante el sentido de pertenencia que utiliza aquí el autor bíblico y esa revelación del Señor. Dice su ángel, dice su siervo. No, su ángel, su siervo. Es decir, estos dos personajes le pertenecen a Cristo, son de Él. No. Por un lado, Juan es un siervo que significa esclavo. Lo hemos visto la semana pasada, vimos algo de esto. Y un esclavo es un hombre humilde, ¿no? Un esclavo no decide hacer nada por su propia cuenta, no decide en absoluto yo voy a hacer esto, no planifica nada. ¿Por qué? Porque él hace todo lo que su amo le dice. Él agrada a su amo en todo lo que el amo quiere, en toda su voluntad. Entonces, el siervo no hace absolutamente nada. Entonces nos preguntamos, ¿cómo un esclavo, como un siervo, puede recibir una revelación como esta, una noticia tan grande como esta, como enterarse del futuro de las cosas que van a suceder de su amo? ¿Cómo podría? Porque hay incongruencia. Si es un esclavo, entonces ¿cómo es que puede recibir tanto de esto? Bueno, en la Escritura vemos que un esclavo también se goza de íntima relación con su Señor. Recordemos que él llega a ser un esclavo por su propia voluntad. Decide amar. No es un esclavo que está siendo amenazado, que si no haces lo que yo te digo, pobre de ti. No es eso. No es esa la manera que funciona el cristianismo. No es la manera como vivía Juan. Entonces, estos esclavos así, como Juan, entonces viven en comunión íntima con el Señor. Y cuando gozan de esta comunión íntima con el Señor, entonces pueden ser objeto de revelaciones de parte de su amo, porque hay una confianza que va más allá de una esclavitud. En Juan 15:15, por ejemplo, Juan 15:15, es interesante, dice, ya no os llamaré siervos, dice Jesús refiriéndose a sus discípulos, dice, ya no os llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Se ves? Eso es lo que es un esclavo no sabe nada del amo, él solamente está obedeciendo todo lo que le dicen. Pero aquí dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Y aquí está, lo que el Padre le había dado, Él está dándola ahora a los suyos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ellos son los objetos de revelación. Y ahora, ustedes podemos imaginarnos cómo está Juan
cuando comienza a recibir toda esta revelación. Seguramente él está asombrado, está asustado, está abrumado con toda la información que él está viendo, con las cosas que ve. Por ejemplo, en Apocalipsis 4.1, mira lo que dice, Apocalipsis 4.1. Dice, después de esto miré, ahí está, teniendo una visión, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, dice, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Imagínense cómo estaba él. Que todas estas escenas que él está viviendo, esa experiencia que él está viviendo. Si avanzamos a Apocalipsis 9.1, Apocalipsis 9.1, todo esto es que en la intimidad que tiene Jesús con sus siervos está mostrándole. Apocalipsis 9.1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Qué terrible lo que él está viendo. Si avanzas un poco más al capítulo 21, versículo 2, Apocalipsis 21 y el verso 2, mira lo que ve Juan, y él está abrumado por eso, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Qué tremendo! ¿Cómo está? Ahora, si quieres ver una expresión del apóstol Juan, de cómo responde a todo esto, mira en Apocalipsis 22.8. Apocalipsis 22.8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Esto es muy importante lo que él declara aquí, Juan. Dice, y yo Juan, dice, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Bueno, es interesante la primera parte, porque esta identificación de Juan en el libro de Apocalipsis está llamando la atención. ¿Por qué? Porque en sus evangelios él jamás se manifiesta que él es Juan. Nunca escribe yo soy Juan, jamás. Tú puedes leer todo el evangelio y jamás. A lo sumo vamos a encontrar la frase el discípulo que Jesús amaba o el discípulo amado de Jesús. Está haciendo referencia a él mismo, él es el escritor. Pero jamás él se menciona con su nombre, no se menciona. Esto habla de la humildad del apóstol Juan, del carácter de esclavo que tenía, del carácter de siervo que él tenía, ¿no?, delante de Jesucristo. Ahora, es interesante que algunos equivocadamente dudan de que Juan, el autor del Evangelio y de las 3 cartas, sea el autor de Apocalipsis. Dice que este Juan que está acá en Apocalipsis es otro Juan. Y se les pregunta a ellos, ¿por qué? Bueno, ellos ¿sabes por qué? Porque una característica de Juan era la humildad. Y él nunca se hizo conocer, nunca manifestó su nombre, nunca dijo yo Juan. Y eso lo vemos en todos los evangelios y en las cartas que Juan escribió, en las 3 cartas. No hay nada de eso. Y en Apocalipsis encuentras eso, entonces mira, eso no es de Juan el apóstol. Eso no es de Juan el apóstol. Bueno, ellos se equivocan en verdad, porque aquí se menciona a sí mismo y aquí dice su nombre, dice yo Juan, pero ¿por qué? Porque Juan, como hemos visto, él está en shock, él está abrumado, recibiendo toda esta revelación, que lo que atina a decir es quién es él, debe decir su nombre porque está abrumado con todo lo que está observando y viendo. Y él está escribiendo esto, es el año 96 después de Cristo. Este es el año 96 después de Cristo y Juan está escribiendo este libro de revelación. Y lo escribió 63 años después de haber tenido la cena con Jesucristo y con sus discípulos, sus compañeros de discipulado. Habían pasado 63 años desde ese evento. En ese evento era por el año 33. Ahora están en el año 96
Ya está por los 80 años. Juan es un anciano. Está exiliado en la isla de Patmos. Está solo, con trabajos forzados, con poco alimento y los años encima. Y él no puede creer lo que él está recibiendo de esta revelación. Él está en shock y él dice, yo, Juan, vi esto. Porque es ciertísimo lo que he visto ya en mis últimos años de vida. Y hay más información sobre Juan, que lo encontramos en el versículo 2. Si vamos aquí a Apocalipsis capítulo 1 y el verso 2, mira lo que señala, dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Está hablando de Juan, dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¡Qué interesante! Ha dado testimonio. Es decir, que ha sido encontrado fiel. Ha dado testimonio, dice, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de qué más, y de todas las cosas que ha visto. El viernes pasado, en la conferencia de expositores, se le hizo un homenaje al pastor Henry Tolopilo por la fidelidad en la predicación de la palabra de Dios durante 25 años ahí en el ministerio hispano, en la Iglesia La Gracia. Y le hicieron este reconocimiento al pastor Henry Tolopilo por 25 años de haberse mantenido fiel a la palabra de Dios. Desde el año primero que estuvo allí hasta el año 25, él ha permanecido fiel. Pasaron un video en que muchos pastores que fueron estudiantes, ahora pastores, hablaban palabras de gratitud y de reconocimiento para Henry. Ahí estuvieron aquí también Sixto y Pepe en esos videos que salieron, entre muchos de los personajes que salieron hablando. Algunos participaron en un escrito titulado El Pastor Fiel. Eso lo hicieron en honor a Henry Tolopilo. Y el pastor John MacArthur en ese libro había escrito la dedicación del libro para Henry. Era en honor de sus 25 años de fidelidad. Y él estaba ahí al frente, así como estoy yo, el pastor MacArthur, y él le hizo pasar a Henry y le entregó el libro, y luego que se sentó le dice, Henry, 25 años más, le dice, Henry, 25 años más. Y tal vez nos hace pensar a nosotros qué consideraron para calificarlo a Henry como ministro fiel. ¿Qué características pudieron evaluar en él para hacerle este reconocimiento de haberse manejado fiel en la predicación de la palabra? Y la respuesta la tenemos en este versículo 2 que hemos leído. Pero quiero que noten que estas palabras no son las palabras de Juan hablando de sí mismo. Él no está hablando de sí mismo. Recuerden que es la revelación de Dios a Jesucristo y que Jesucristo se la pasa por medio de un ángel a Juan. Esto es el concepto de Jesucristo sobre Juan, lo que encontramos en el verso 2. Es lo que Jesucristo habla del mismo Juan, el apóstol. ¿Y qué es lo que piensa el Señor Jesucristo de Juan? ¿Qué es lo que consideró el Señor Jesucristo en Juan para llamarlo fiel, para llamarlo ministro fiel? Y el verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y mira, en este solo versículo se repite 2 veces la palabra testimonio y una tercera vez está omitida, porque bien podríamos decir que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y del testimonio de todas las cosas que ha visto. 3 veces. 3 veces aquí está esta palabra. Ese es el énfasis, el testimonio. Todo aquel que da testimonio de algo es porque es testigo de algo. Tú no puedes ser testigo, si no eres testigo no puedes dar testimonio de algo. Si tú ves y escuchas, tú ves con tus ojos y estás escuchando cómo un hombre está gritando porque otro le está matando y tú ves un asesinato, entonces tú eres testigo ocular de ese asesinato, de ese hecho. Entonces espera que tú seas un testigo fiel cuando tengas que presentarte en un tribunal y delante del juez y delante de todas las personas, que tú seas fiel en decir todo lo que tú vistes, oíste y palpaste, si ese fuese el caso. Eso es un testigo fiel.
Bueno, Juan fue un testigo fiel desde su juventud hasta los años 80, que ya estaba avanzado en edad. Él fue fiel. Ahora, si lo podemos ver fácilmente, si miras la primera carta de Juan, capítulo 1 y el verso 1. Mira, primera carta de Juan, capítulo 1 y el verso 1. Dice, lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, está hablando de Jesucristo, y la hemos visto, dice, la hemos visto y testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es un verdadero testigo. Este es un verdadero testigo, ¿ves? Eso es lo que vio Jesucristo en la vida de él durante todo su trayecto. Ahora ya tenía 80 años, era muy joven. Era muy joven. Él fue un testigo fiel. Juan fue un testigo fiel. Dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios. Es decir, vio a la palabra de Dios que se le acercaba a través de estas visiones, ¿no?, que es traída por ángeles. Él está siendo fiel porque todo lo que le dan a él va a escribir con fidelidad también. ¿Ves? Y sigue diciendo, y del testimonio de Jesucristo, y estos dos términos son sinónimos, los podemos usar alternadamente, si queremos. Estos dos términos aparecen muchas veces aquí en Apocalipsis de manera seguida como sinónimos. Mira, Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa, dice, ¿de qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Parecen significar realmente lo mismo, porque la palabra de Dios es el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios es el mismo testimonio de Jesús. Es el testimonio de Jesucristo a su iglesia. Entonces todo viene de Él, porque de Jesucristo viene esto. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Y así entonces viene de Dios, pero también viene de Jesucristo. Así que Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Dio testimonio de esto. Exactamente lo que él vio en estas visiones es lo que le trajeron los ángeles y lo que exactamente él registró con fidelidad, que es el mensaje que nosotros ahora estamos estudiando. Qué bendición tan grande. Y ahora vamos al versículo 3 en nuestro texto de Apocalipsis, capítulo 1 y verso 3, y vamos a ver la bendición que trae este libro de Apocalipsis. Dice, verso 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. La palabra bienaventurado significa, en el idioma original es Makarios, que significa bendición o felicidad. Esta felicidad, esta bendición, no es la felicidad que el mundo da, jamás puede dar. En este mundo, ni ninguna circunstancia de este mundo puede dar este Makarios. Este Makarios viene de Dios, directamente de Dios. Dios es bendición, Dios es bendición, la bendición de Dios, Él está dando a los hijos. Eso es lo que está diciendo, serán benditos, bienaventurados, benditos, felices. Eso está más allá de las buenas o malas situaciones del mundo. Esta felicidad viene directamente de Dios. Y Makarios se utiliza de manera similar a las bienaventuranzas que nosotros estudiamos en Mateo 5 y que también están registradas en Lucas 6. Recuerdan, ahí está detallado la exhortación que se da, exhortación, que es lo que Dios está esperando que tú hagas para la bendición, como también el consuelo, lo que tú vas a recibir, ¿no? Las recompensas prometidas para los fieles, a los que realizan esa exhortación, a los que hacen esa exhortación. Y eso lo encontramos aquí también, así es lo que observamos. Esta es la primera de 7 bienaventuranzas que encontramos muy identificadas aquí en el libro de Apocalipsis. Esta es la primera.
Bienaventurados, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Mira, si me acompañas aquí en este libro de Apocalipsis, si vamos al capítulo 14, Apocalipsis 14, tú puedes ver las consecuencias de esta bendición, puedes darte cuenta de las consecuencias de esta bendición. Capítulo 14 y el verso 13, mira. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, dice, bienaventurados, ahí está, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¡Qué bendición tan grande! Si avanzamos a capítulo 16, versículo 15, capítulo 16 y el versículo 15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón, dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta es la ropa de la justicia de Cristo. ¿Sí ves? Si avanzamos al capítulo 19 y el versículo 9, 19:9, dice, y el ángel me dijo, dice, escribe, y otra vez la palabra, bienaventurados, dice, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué hermosísimo, las bodas del Cordero. Si vamos al capítulo 20 y el versículo 6, 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¡Qué bendición tan grande! ¿Te das cuenta? Y mira 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¡Qué bendición tan grande de tener acceso al árbol de la vida y entrar por las puertas de esta ciudad! Y fíjate, Apocalipsis 22:7, Apocalipsis 22:7, dice, he aquí, vengo pronto, dice, bienaventurado, ¿qué cosa? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo mismo que ha dicho en el versículo 3 al comienzo de este libro de Apocalipsis. Así que al principio está esta bendición y al término de este libro también encontramos esta bendición. Tanto desde el principio hasta el final está la promesa de bendición de este libro. Ahora, y la exhortación que acompaña a esta bienaventuranza tiene 3 participios ahí. Mira lo que dice, el que lee, oyen, dice los que oyen y guardan, los que guardan. Saber de que uno es bienaventurado tan solamente con leer esta profecía, bueno, debería hacernos venir sin falta todos los domingos acá. ¿Sí? Porque estamos allí leyendo el libro de Apocalipsis, ¿sí? Pero también consiste en oír y en guardar. Todo esto están en tiempo presente y acción continua, ¿no? Esta es la manera como debemos vivir. Y realmente esto que está aquí registrando el apóstol Juan representa un servicio como en este día domingo, en este momento, ¿sí? Porque dice, el que lee, habla en singular, es decir, uno hace la lectura. La iglesia primitiva siguió tal vez el mismo ejemplo de los judíos, que ellos leían mucho las escrituras. Había muchos que leían la escritura en un servicio que ellos tenían, en una reunión de ellos. Hablaba uno, hablaba otro y hablaban invitados, leían textos de las escrituras. Y lo mismo siguieron los primeros cristianos. La iglesia primitiva hacía eso. Y a eso está apuntando tal vez el apóstol Juan. Bueno, en ese tiempo había pergaminos y lo hacían una lectura pública. Hoy en día también podemos leerlo en nuestro hogar, en nuestra casa, el libro de Apocalipsis. Y puede ser bendición cuando estemos nosotros leyendo este libro. Pero no solamente debemos leerlo, el texto también dice que los oyentes se definen por 2 cosas. Dice, oyen y obedecen, oyen y guardan, que son las 2 cosas. Vaya, esto es interesante, porque este concepto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo está de que cuando tú oyes ya es porque has obedecido, obedeces. Van como juntos, van concatenados. Y el apóstol Juan, en sus escritos en el Evangelio, registra esta idea de que estas 2 cosas van juntas. Que cuando tú oyes es porque ya
has hecho eso. Va como seguido, va como conjugado, va unido. Por ejemplo, en Juan 1:37, dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Ves? Solamente le oyeron, inmediatamente le siguieron. Es como automático. Basta que tú oigas, es porque ya estás haciendo, ya estás siguiéndole. Ellos le siguieron. En Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Mira, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Se habían creído, ellos oyeron y creyeron. Va junto esto, va unido, ¿sí ves? Y un texto más en Juan 14:15, dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿Sí ves? Si me amas, guardas mis mandamientos. Ahí está amor y obediencia. Dice, oyes y obedeces y guardas. Esto es lo que se espera de todos los creyentes. Y esto es lo que registra el apóstol Juan. Aquí estamos leyendo, hemos leído este libro de Apocalipsis con una explicación, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces tú tienes que oírlo, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, como el mensaje a las iglesias, ¿no? Y esto es obediencia. Bien, y finalmente vamos a ver la última frase de este versículo 3, es la urgencia, la imperiosa urgencia de esta venida. Dice así el versículo 3, en su última parte, dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Esto qué habla? Que su venida es inminente. Su venida va a darse porque va a darse. Es imperiosa su venida. La palabra tiempo aquí, cuando dice porque el tiempo está cerca, la palabra tiempo en el idioma original no es cronos. El cronos se refiere a una hora fija, establecida, la hora de reloj. No está hablando de una hora específica de reloj, está hablando del tiempo kairos, ¿no? Kairos, que significa época, que significa temporada. Y la siguiente palabra que vemos allí, que se traduce como cerca, en el idioma original es engis, y es traducido como cerca. Entonces la frase quedaría, la próxima época de la historia redentora de Dios está cerca. Eso es lo que dice. La próxima época de la historia redentora de Dios está cerca. Es decir, está en el horizonte, es inminente, está cerca. Bueno, Apocalipsis 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22:6. Y el 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No lo selles, haz que todos los conozcan. Y eso es lo que conocemos, que su venida es inminente, su venida está cerca, porque la próxima época que va a venir es la venida de Cristo. Es inminente, su venida está cerca. ¿Qué está haciendo el Señor ante todo esto? Él está impulsando a todos en la iglesia, desde el momento en que fue escrito esto, a vivir en el próximo evento, a vivir a la luz del próximo evento redentor que se va a dar. ¿Qué es qué cosa? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos exactamente cuándo va a suceder, pero sabemos que va a suceder y vivimos como si eso va a suceder de una manera inmediata, pronta. El regreso del Señor está cercano, es un futuro inmediato para nosotros. Así es como lo está planteando el apóstol Juan, Dios para nosotros a través de esta revelación. Algunos pueden decir, pero ya han pasado 2000 años y no ha venido. Pero cerca no significa un tiempo determinado, sino el próximo evento. ¿Ves? Cerca significa el próximo evento. Además, para muchos es muchos años, en realidad para el Señor son como 2 días, han pasado, ¿sí? 1000 años son como un día y un día como 1000 años. ¿De qué nos sirve esta cercanía del Señor? ¿De qué nos sirve vivir expectantes de la venida del Señor que está cerca para nosotros? Bueno, de vivir responsablemente. Debemos vivir responsablemente.
Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, cerca. Es el próximo evento. El siguiente evento va a ser la venida de Jesucristo. Entonces, oye, debes vivir con paciencia. Afirma tu corazón, porque está cerca la venida del Señor Jesucristo. En Lucas 18:7 es interesante lo que dice aquí, lo que registra. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Se tardará en responderle? Está hablando de las oraciones. ¿Se tardará en responder? Bueno, es interesante. Seguramente está desesperado el Hijo de Dios. Me están persiguiendo por causa tuya, Señor. Ayúdame, ven pronto. Y en el verso 8 les dice así. Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que el siguiente evento que venga para ustedes será la justicia. ¿Sí ves la consolación que nos da el Señor a nosotros? ¿Y cómo debemos vivir expectantes de esta venida cercana de Cristo? Y sigue diciendo el verso 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa esto? ¿Se hallará fe en la tierra? Significa que el retraso podría ser tan largo que la gente empezara a creer que no viene en absoluto. Él está cerca. Él está cerca. El siguiente evento que va a ocurrir es su venida. Está cerca en verdad. Dentro de la planificación redentora que Dios ha hecho, el siguiente evento es la venida de Cristo. Así que a la luz del hecho de que el tiempo está cerca, estamos llamados a vivir decididamente y completamente para Dios. ¿Ves? Hermanos, el que aborda reverentemente este libro de sucesos, porque es un libro de profecía, de sucesos que ocurrirán después del arrebatamiento de la iglesia, va a recibir su recompensa, como hemos visto. Va a recibir abundante bendición. Bienaventurado aquel que estudia. El estudio de este libro, hermanos, va a estimularnos, nos va a inspirar a servir y a recibir la preparación de la venida del Señor con vidas santificadas, que es lo que deseamos, de manera que estemos listos para cuando Él venga, sea en cualquier momento. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este libro que nos ayudas a estudiarlo y que nos anticipas abundantes bendiciones, Señor, para nosotros. Estamos abrumados, no como Juan al ver todas estas visiones, pero estamos abrumados del privilegio que nos das de, como hijos tuyos, como siervos de Jesucristo, de conocer este testamento que le dejas a tu Hijo de la gloriosa venida de Cristo y el glorioso reino que va a instituir aquí en la tierra y el glorioso reino eterno que va a tener y nosotros participantes de este reino. Padre, gracias por tus abundantes bendiciones. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados con toda realidad en nuestros corazones. Trae que podamos compungirnos de la maldad de nuestros corazones, Señor. Y seamos santificados a través del estudio de esta palabra tuya al ver la gloria de Cristo en su venida, Señor. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos con una oración. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado en tu presencia y nos instruyes a través de tu palabra, a través de este libro del Apocalipsis. Ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos con tus más ricas bendiciones y ayúdanos a ministrarnos unos a otros en este tiempo de comunión que nos concedes también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.